Vamos, si os parece, bueno, la idea era, con motivo de la sesión de holotrópica, el dar una pequeña explicación de en qué consiste la respiración holotrópica, por qué funciona, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la cuestión es, sobre todo, hablar de lo que es la visión interior, que para mí esa es la clave fundamental de estas herramientas. Nos han educado desde niños a buscar las respuestas fuera de nosotros, de tal manera que lo que tienes que hacer es proyectar tu atención fuera, en los sentidos exteriores, en la vista, en el oído, en el tacto, etcétera, etcétera, que es lo que te va a traer la experiencia de fuera a adentro. Y porque ahí es donde vas a encontrar las respuestas a tus preguntas. Aquí la tecnología de la que estamos hablando es justo la inversa. Es decir, no hay nada que buscar fuera, cualquier respuesta está dentro. Entonces lo que tienes que hacer es llevar tu mirada hacia adentro. Cuando hablamos de mirada, estamos pensando en, pues eso, los sentidos convencionales que se proyectan hacia afuera. Y realmente es una metáfora, aunque luego veremos que hay una base fisiológica para hablar de la mirada interior, basado en lo que es la glándula pineal. Y que la glándula pineal en el fondo es como si fuera un ojo interno, ¿no? Luego lo comentaremos. Entonces, de lo que se trata es llevar la atención hacia adentro y no hacia el exterior. Y en esa atención vuelta hacia adentro es cuando tú vas a empezar a percibir cosas que hasta ese momento no estaban accesibles para ti. Cuando la persona está volcada fuera, la conciencia de alguna forma está fuera de la persona, no llega a niveles de conciencia demasiado altos, es decir, no aprovecha todos los recursos que tiene. Y de hecho se produce un efecto muy curioso con la consciencia, y es que si la persona está en un estado de confianza, de seguridad, de serenidad, entonces hay una parte atenta hacia afuera y una parte debida a la relajación vuelta hacia adentro, la conciencia está expandida, ¿vale? Ahí es cuando la conciencia empieza a expandirse. Sin embargo, si la persona está bajo el efecto del estrés, entonces la conciencia curiosamente se retrae. Fijaros que ahora la sociedad está en permanente estrés. Entonces no hay tiempo para nada, hay una presión enorme para los resultados, estamos todo el tiempo corriendo. Entonces la consciencia no llega a proyectarse en las cosas que hacemos, porque la consciencia está retraída. De hecho, cuando ese estrés aumenta y la persona se vive en una situación de riesgo, la consciencia incluso llega a retraerse hasta perderse la consciencia. Fijaros qué paradoja. Es decir, tú estás ante una situación de extremo estrés y lo que va a ocurrir es que la consciencia se va a retirar de la persona, se va a desconectar. Luego, los estados de pánico, los estados de miedo, los estados de un estrés muy intenso llevan a que la consciencia abandone el plano denso. Y aquí de lo que se trata es estar en la densidad en el mayor nivel de conciencia posible. Ese es el objetivo fundamental, porque ahí es cuando salen todos tus recursos, se expresan, y cuando tú vas a aprovechar el máximo potencial que tú tienes, la mayoría del cual está dormido. Ese es un poco el truco. ¿Qué va a pasar con estas técnicas de introspección? Que lo que van a hacer es llevarte a que esa conciencia se manifieste, esté presente, y que tú la puedas emplear como una herramienta para una mayor comprensión de la situación. La consciencia lo que hace básicamente es dar comprensión sobre la situación. Lo que te permite es dar una perspectiva renovada. Es decir, tú cuando estás en una situación convencional y estás en un nivel de conciencia, digamos, plano, o el porcentaje de conciencia que estés empleando, ves todo desde una determinada perspectiva. Esa perspectiva en la que has sido educado para analizar esa situación. Sin embargo, cuando a ti lo que hacen es elevarte el nivel de conciencia, tú dejas que eso emerja, lo que te va a dar es lugar a una perspectiva ampliada del suceso. Esa perspectiva ampliada del suceso te va a dar más capacidad para comprenderlo, y al tener mayor capacidad de comprensión tú tienes mayor capacidad de acción. Ese es el resultado. Por eso es tan importante el que nosotros pongamos en marcha la capacidad de expandir nuestra conciencia, porque si no estamos limitados. Uno puede tener una enorme inteligencia, pero esa inteligencia, si no le da perspectiva, solamente le va a ser útil en determinadas circunstancias, no fuera de esas determinadas circunstancias. Tú vas a tener un gran especialista en matemática, en física, en tecnología, pero no vas a tener a una persona verdaderamente despierta, que esa es la diferencia. Entonces pensamos que la inteligencia lo es todo, no lo es todo.
es la conciencia. La conciencia va a ser una combinación entre información, energía y conexión con tu interior. Es decir, son esas tres cosas lo que se va a poner en marcha cuando la conciencia está presente. Cuando buscamos este tipo de tecnologías de introspección, lo que vamos buscando es que esa conexión emerja en nosotros, que la presencia del ser se haga manifiesta y esté expresándose en la densidad, para que nosotros podamos trabajar con todos nuestros recursos. En este caso, cuando hablamos de, por ejemplo, esta herramienta, como es la respiración holotrópica, tiene muchos nombres, holotrópica, holoscópica, etc., ¿no? Todo esto es un descubrimiento que sale de la psicología transpersonal. La psicología transpersonal es un movimiento de aproximadamente los años 80, los años 90, es un movimiento de la psicología que va buscando otras respuestas que la psicología hasta entonces no había dado. Teníamos el conductismo, teníamos el psicoanálisis, teníamos la Gestalt, el análisis transaccional, la PNL, que empieza a abrir el camino de la psicología transpersonal, pero es verdaderamente cuando se da una revolución contracultural en Estados Unidos. Estamos hablando sobre todo finales de los años 70, principios de los 80, cuando la psicología transpersonal va a lanzarse. Uno de los exponentes fundamentales de este movimiento va a ser Stanislav Grof, que es un psiquiatra de origen de la República Checa, y este hombre, en un momento determinado, estando en Europa, colabora con una serie de laboratorios donde están experimentando con sustancias alcaloides. En ese momento, uno de los investigadores que está trabajando con LSD, cuando está trabajando en el laboratorio, hay una fuga de la sustancia, él no es consciente de la fuga de la sustancia y inhala una cantidad mínima de LSD. En ese momento no es consciente de que le ha ocurrido y él, este trabajador, vive suficientemente cerca del laboratorio para ir todos los días en bicicleta. Regresando para casa, empieza a tener unas alucinaciones enormes, fuertísimas. Él sentía como que el manillar empezaba a alejarse muchísimo de su cuerpo y los brazos a hacerse como elásticos y alejarse de su cuerpo. Empieza a tener unas distorsiones muy fuertes y, bueno, con dificultad consigue llegar a su casa, pasa una noche muy inquieta, muy intranquila y al día siguiente ya, cuando empieza a recuperarse de las alucinaciones que está experimentando, se da cuenta que necesariamente ha debido inhalar la sustancia con la que estaba trabajando y eso es lo que ha dado como consecuencia la experiencia que él tiene. A partir de ahí es cuando se va a descubrir el ácido lisérgico, el LSD, y una de las cosas que van a hacer, y en este caso el psiquiatra Stanislav Grof, lo que va a hacer es, se les ocurre en un momento determinado, sobre todo cuando él pasa de Europa, se marcha a Estados Unidos a trabajar, y en los hospitales donde está trabajando se les ocurre que esa sustancia alcaloide, como pueden controlar la dosis de una forma muy precisa, se les ocurre que puede ser una buena idea dársela a determinados pacientes para que se produzcan esos estados alterados de conciencia y en esos estados alterados de conciencia la persona tenga acceso a información relevante que pueda ayudarle a salir de la situación en la que se encuentran de conflicto, de enfermedad o lo que sea. Empiezan a hacer pruebas y empiezan a tener grandes resultados. Esos grandes resultados se van a dar con gente incluso con enfermedades muy graves, como cánceres y cosas por el estilo. Y entonces ellos lo que hacen son las sesiones de terapia convencionales y hacen sesiones donde esos terapeutas que están acostumbrados a estar con personas que están en ese estado alucinatorio, acompañar durante la sesión. Esa sesión puede durar una hora y media. Y lo que ellos observan es que durante esos momentos en los que se dispara esa visión descontrolada, el sujeto tiene acceso a determinadas visiones que le dan respuesta al problema en el que se encuentra. Esto a mí me recuerda el caso de lo que hacían los griegos cuando metían en cuevas a enfermos y les hacían soñar, les hacían dormir muchas horas y que estuvieran soñando. Se tiraban a lo mejor una semana en un estado letárgico, de manera que lo que hacían era inducir el sueño y que soñaran constantemente. Y era a través del sueño como la persona recibía respuestas que daban explicación a por qué estaba enfermo y cuál era el camino para curarse. Entonces, aquí en el fondo lo que estamos haciendo con esas sesiones con ácido lisérgico controladas era exactamente lo mismo. Y conseguían que esas respuestas que venían desde el interior le dieran claves cruciales a la persona para generar ese cambio
que de otra forma no llegaba. Lo que ocurre es que en un momento determinado, debido al todo el movimiento contracultural que hay en Estados Unidos, en ese movimiento contracultural empieza a coger una fuerza inusitada y además se empieza a poner de moda la ingesta de esta sustancia para tener experiencias psicodélicas. Entonces empieza a entrar gente de arte, gente de cine, gente de la cultura americana, escritores, artistas, etcétera, y empieza a ser muy general el que se den sesiones donde la gente se reúne en grupos más o menos grandes y hacen ingestas de estos alcaloides para entrar en esos estados de visión. En paralelo a esos estados de visión, toda esta gente que además, digamos, está representando al mundo de la cultura americana, empiezan a ser muy contestatarios con el sistema. El sistema no es ajeno a este movimiento y de pronto la decisión que viene de digamos, de la Administración Federal Americana es vamos a prohibir el uso de estas sustancias, porque se está empezando la cosa a complicar, empieza a haber un movimiento social que puede ser incontrolable y entonces en un momento determinado la solución es prohibamos la sustancia. Claro, un entorno como en el que se encontraba Stanislav Grof en su momento, donde estaban empleando estas sustancias de forma terapéutica, se ve muy gravemente impactado cuando le quitan esta sustancia y ya no la pueden usar con fines terapéuticos. En ese momento biográfico, este hombre ya se había separado de su primera mujer, tenía una relación con una segunda mujer, la que luego fue su pareja, y ha continuado hasta la actualidad, y esta persona era una persona que estaba muy vinculada al mundo del yoga. Entonces ella sistemáticamente le decía, oye, tienes que conocer a mi gurú que está en India, a ver cuándo nos vamos a visitarlo, a ver cuándo te puedes venir a India a conocer a mi gurú. Entonces, aprovechando él esta situación de parón que se produce, donde no saben muy bien qué alternativa van a encontrar al uso del LSD con los pacientes, él decide en unas vacaciones de verano, vale, vámonos a India, aprovechamos, conocemos a tu gurú y ya veremos qué hacemos a la vuelta. Cuando llega a India, su mujer le presenta a este gurú y el gurú en un momento determinado le pregunta, y dice, bueno, ¿y tú a qué te dedicas? Y él le explica, pues mira, nosotros estábamos haciendo esto con esta sustancia, con estos pacientes y encontrábamos estas soluciones, se daban estas situaciones, estos fenómenos. Y entonces lo que el gurú le dice, oye, ¿y por qué tenéis que usar ningún tipo de sustancia? Claro, Stanislav Grof se queda como diciendo, ¿pero qué me dices? O sea, y el otro le dice, mira, hay una forma de respirar que permite que el paciente entre en esos estados sin necesidad de ingerir nada. Claro, Stanislav Grof, que está viendo que se han quedado sin la herramienta tan poderosa que estaban usando hasta ese momento, dice, caray, pues necesito que me expliques cómo se hace esto porque necesito seguir trabajando con mis pacientes. Y es ahí donde este gurú, este yogi, le enseña esta forma de respirar peculiar para inducir a los pacientes esos estados de visión interior, ¿no? Y ahora un poco de una forma digamos, resumida, explicaré en qué consiste esto. En ese momento, Stanislav Grof se lleva una alegría enorme, puede regresar a Estados Unidos y ahí es cuando empieza todo el movimiento de transpersonal y además ahí es cuando él desarrolla todo el modelo de la respiración holotrópica. La respiración holotrópica, de lo que te está hablando, es de la mirada interior, digamos, es decir, es una mirada total, global, es decir, entonces es una mirada completa, lo que pasa es que dirigida hacia el interior. Lo que se hace en estas sesiones, de una manera muy simplificada, porque la sesión debe tener una etapa de, digamos, de calentamiento a la gente para llevarla a un estado, digamos, de introspección y de conexión previo. Cuando el terapeuta, el facilitador de estas sesiones considera que el grupo ya está en ese estado adecuado, entonces lo que generalmente se hace es que la persona se tumba en estado de reposo, se aísla un poco estimularmente, se suelen tapar los ojos, etcétera, y generalmente lo que se hace además es que se pone una música de fondo que sea, digamos, una música con grandes contrastes, con grandes paisajes emocionales,
para ayudar a la persona a inducirla a estados de alguna manera. En esa situación, la persona lo que va a hacer es hacer una respiración básicamente clavicular, es decir, es una respiración bastante acelerada y en un momento determinado, llevando la atención hacia adentro, con ese tipo de respiración va a dispararse de alguna forma la visión interior. El interior de la persona va a empezar a mostrar escenas, va a empezar a mostrar paisajes interiores a la persona, que esos paisajes le van a ir llevando a distintos estados emocionales. Y la energía emocional, además, va a estar respaldada, apoyada y potenciada por la propia música que invade la misma situación. De manera que esa música le va a dar una energía extra para ir moviéndose por los paisajes interiores, ¿no? Básicamente eso es lo que es digamos, el inicio de una sesión de respiración holotrópica, holoscópica y otros nombres que se emplean para lo mismo. Pero en esencia es eso. ¿Qué va a ocurrir ahí? Ahí lo que va a ocurrir es un fenómeno muy interesante, puesto que la persona, por un lado, está en una situación de reposo, es decir, la persona sabe que no está en una situación de riesgo. Por otro lado, estimularmente está aislado, es decir, el tacto, no hay ninguna experiencia táctil anómala, no hay ninguna experiencia olfativa, de gusto, no hay ninguna visión que sea, digamos, estresante. Entonces, por un lado, el cerebro lo que recibe es una información de el cuerpo está en reposo, estoy en una situación de seguridad. Por otro lado, la respiración inducida es una respiración propia de una situación de estrés. Entonces es como si el cerebro en un momento determinado pusiera en marcha una serie de glándulas y de estructuras subcorticales que dicen señal de estrés, la causa del estrés no viene de fuera, luego viene de dentro. Ese estrés que viene de dentro tiene que tener una causa. ¿Dónde está la causa? Y la psique busca la causa dentro. Y es ahí donde se produce ese fenómeno de visión, donde se produce ese fenómeno donde la persona accede a un punto interno de información relevante para su situación actual. Porque la persona, si se mete en este tipo de experiencias, cada vez que lo haga va a tener una experiencia diferente. No son experiencias repetidas, generalmente no. Y además uno nunca puede hacer una previsión de qué tipo de experiencia va a tener. Uno en un momento determinado dice, pues estoy pasando un momento muy complicado de pareja, entonces cuando yo tenga mi experiencia de tipo holotrópico, seguramente me voy a encontrar alguna información, algún suceso vinculado con el problema que estoy teniendo de pareja. No necesariamente. A lo mejor sale un tema vinculado con los padres, a lo mejor sale un tema vinculado con el nacimiento o edades muy tempranas, a lo mejor sale un tema, vaya usted a saber con qué, y es cuando la persona recibe la información, cuando tú puedes construir el puzzle, cuando tú dices, esta pieza encajaba aquí, necesitaba esta información relevante en mi biografía para comprender la situación y dar un paso y una decisión evolutiva vital más allá. Esencialmente, eso es el fenómeno de la respiración holotrópica. ¿Y qué ocurre? Que con esa experiencia que puede ser, entre comillas, breve, es decir, la sesión en muy pocas horas, la persona obtiene mucha información relevante, pues eso equivale a muchísimas horas de psicoterapia, de cualquiera de los modelos de terapia, digamos, convencionales. Este es el valor, ¿no? Claro, ¿qué sucede aquí? Que, digamos que, entre comillas, con muy poco esfuerzo se obtiene un muy alto rendimiento y la información, si además luego la persona la trabaja con un facilitador o con un terapeuta, le va a dar muchísimas más claves, ¿no? Como alternativa a este tipo de experiencias donde no necesitas tomar ningún tipo de sustancia, están lógicamente todas las alternativas de sustancias alcaloides, que viene a ser lo mismo que el LSD, pero sustancias naturales, ya sea la ayahuasca, el peyote, la soga del muerto, es al final lo mismo. Lo que ocurre es que aquí en la respiración, como llevas tú de alguna forma el control de la experiencia, tú te modulas
y decides hasta dónde quieres entrar o hasta dónde no quieres entrar, hasta dónde quieres llegar y hasta dónde no quieres llegar. Pero cuando tú tomas una sustancia, eso se va de las manos y esa sustancia va a entrar en el torrente sanguíneo, va a entrar en tu sistema nervioso y va a hacer el trabajo que tenga que hacer y te va a llevar al paisaje emocional que te tenga que llevar. Mi recomendación, lógicamente, es, si puedes evitar recurrir a sustancias, mejor. Por otro lado, estamos en un momento en el que las personas a veces recurren a esas sustancias, pero no lo hacen en el contexto adecuado. Es decir, cuando estas sustancias te las da un chamán real, un chamán verdadero, que no va buscando el beneficio económico, sino que es una persona dedicada al mundo chamánico, donde ese occidental llega a esa comunidad, primero que sea aceptado, que sea recibido, que el chamán quiera darle la experiencia y darle la planta mágica, la planta de poder, después de someterle a un trabajo de purificación, el chamán evalúa a la persona y finalmente decide o no si después de esa preparación merece o no el acceso a la planta sagrada. Pues eso generalmente es un proceso y a lo mejor dura una semana, 10 días, 15 días. No todos los occidentales están dispuestos a eso. Entonces ahora está muy de moda, me voy un fin de semana de retiro a un chalet, pago un dinero, me dan la sustancia y tengo la experiencia. No es lo mismo, no es lo mismo. Realmente la planta no trabaja igual, la planta está fuera de su contexto, no ha sido preparada después de ser retirada de la selva debidamente por la persona experta y además el chamán te mantiene en ese estado siempre en el límite porque son estados muy al límite de la persona y es ahí donde se producen las experiencias verdaderamente profundas y extraordinarias. Entonces no es lo mismo, no es comparable, ¿no? Digamos que la solución a esto, la alternativa occidental, estaría en este tipo de técnicas basadas en la respiración que te llevan a esos estados y que yo creo que periódicamente sí merece la pena que la persona pueda tener una experiencia de este tipo cada X tiempo, pues a lo mejor una vez al año, una vez cada X meses, porque tampoco se trata de hacerlo constantemente. No es una experiencia que sea recomendable hacer a solas, no se debe hacer una experiencia de este tipo a solas, es recomendable el estar siempre en compañía para que la experiencia que se pueda producir haya siempre un espacio de contención. Y de hecho en los grupos generalmente lo que se hace es que se divide el grupo en dos, hay una parte que está teniendo una experiencia mientras la otra está dando asistencia al que tiene la experiencia y se produce siempre un efecto de resonancia, un efecto un poco de caja de resonancia donde el otro que está viviendo la experiencia emocional, el que está de apoyo y de observador, resuena con la experiencia emocional que está teniendo el otro y a veces es sorprendente cuando ponen en común cómo el otro parece estar adivinando la experiencia que el otro está teniendo, aunque no esté comunicando nada y realmente es algo espectacular.